En RCR, Red de Comunicación Regional, presentamos Rumbo a Perumín 35, edición Bicentenario. En nombre del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, sean cordialmente bienvenidos a Rumbo a Perumín. Es nuestro Rumbo a Perumín descentralizado, el cual se desarrolla en el marco de los Jueves Minero Virtual y es transmitido en vivo por nuestros canales oficiales de Zoom, YouTube, Facebook e Instagram. En esta oportunidad se analizará el Índice de Desarrollo Humano en las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna, desde una mirada histórica y considerando también las perspectivas hacia el futuro. Para ello, nos acompañará como expositor Francisco Santa Cruz, coordinador de los informes de desarrollo humano del Perú en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Cabe mencionar que el IDH, como usualmente se le conoce, es un indicador que evalúa el desarrollo de los países o regiones de una forma que refleje la situación real de los habitantes, su calidad de vida, por ejemplo. Por ello, la medición del IDH se realiza en base a tres aspectos básicos, como son la esperanza de vida, el nivel educativo y el ingreso económico. Para profundizar en el tema y ampliar la discusión, contaremos con un panel conformado por destacados expertos, como los doctores Grover Pango, miembro del Consejo Nacional de Educación y exministro de Educación, Alberto Portugal, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Hilo. Ellos dos nos van a acompañar esta noche. Asimismo, debo agradecer a los auspiciadores. Y antes de continuar, realizaremos esta mención especial a aquellas empresas que respaldan cada edición de los Jueves Mineros Virtual 2022. En ese sentido, agradecemos a la empresa Southern Peru Copper Corporation, a Sociedad Minera Cerro Verde, a Compañía Minera Poderosa, a Minera Bateas y a Famesa Explosivos. Aprovechamos la oportunidad para invitar a nuestro público a participar en el concurso semanal de la Onza de Plata, realizando un video ensayo sobre las presentaciones de los jueves mineros o el binomio minero de su elección y publicándolo en sus redes sociales. Así podrán ganar lo equivalente a una onza de plata. Recuerden que los ganadores, como protagonistas del mes de junio, julio y agosto, se llevarán, además, una entrada gratuita a la exhibición tecnológica minera Extemín, a realizarse en el marco de Perumín 35. Perumín. También pasarán a disputar el premio anual de protagonistas de la Onza de Oro, donde podrán ganar lo equivalente a una onza de oro. A continuación, damos inicio a la exposición de esta noche, a cargo del doctor Francisco Santa Cruz, como mencioné anteriormente, coordinador de los informes de desarrollo humano del Perú en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Adelante, doctor Santa Cruz. Muchas gracias. Buenas noches con todos y todas. Quiero empezar agradeciendo esta gentil invitación del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y de los organizadores de Perumín para hacerles una presentación y establecer un diálogo sobre este tema central que es el desarrollo humano. Empiezo diciendo que me parece altamente significativo que
entidades, empresas y organizaciones vinculadas con la minería incluyan en su agenda el tratamiento de temas de desarrollo y en particular de desarrollo humano. El desarrollo humano, como espero demostrar en esta presentación, está estrechamente articulado con el desarrollo territorial, de manera que si las instituciones del sector minero colocan este tema en su agenda, lo que creo que con ello están mostrando es un alto compromiso con el desarrollo de sus respectivos territorios, de los territorios donde tienen presencia. El contenido de mi presentación tiene los puntos que voy a mencionar. En primer lugar, hablaremos muy rápidamente del concepto y la medición del desarrollo humano y el papel que ha tenido y sigue teniendo el famoso Índice de Desarrollo Humano, el IDH. Luego mostraremos cuáles son las articulaciones más importantes entre desarrollo humano y territorialidad y factores territoriales. En tercer lugar, ya mencionaremos en concreto las cifras, las tendencias y las evidencias que nos muestran estas cifras respecto del desarrollo humano en Arequipa, Moquegua y Tacna, en las tres regiones hoy día seleccionadas como las protagonistas de este análisis. Y culminaremos la presentación con algunas reflexiones finales. Respecto del tema conceptual de qué es el desarrollo humano, habría que empezar diciendo que el desarrollo humano viene a ser una concepción que en su momento apareció como una progresión, un desarrollo, una trayectoria más integral y más completa respecto de visiones convencionales del desarrollo que estaban más bien centradas casi exclusivamente en el aspecto económico. El desarrollo humano trasciende esta visión economicista, pero no quiere decir que niegue la importancia de la economía, de la creación de la riqueza y de la producción. Lo que hace el desarrollo humano es colocar a la economía, a la producción y a los bienes materiales en su justo lugar. Y el justo lugar que tienen estos elementos es el de ser medios cuya función es sentar o hacer posible, como medios que son, el logro de fines superiores por parte de las personas. ¿Cuáles son estos fines superiores por parte de las personas? Toda persona humana quiere en su vida ser o hacer lo que le parezca valioso. Este ser o hacer son los fines y el tener son los medios. De manera que cuando las personas concretan sus fines, lo que están es haciendo una expansión de sus capacidades. El desarrollo humano viene a ser entonces esta expansión de capacidades y derechos de todas las personas, generando para todas ellas las oportunidades y las opciones de ser o hacer lo que quieran y consideren valioso en su vida. Desde esta perspectiva, el desarrollo humano, al mismo tiempo que es un proceso individual, centrado en las opciones y expectativas de las personas, es también un proceso social. No hay desarrollo humano al margen de la sociedad y de las relaciones sociales. Y a la vez, el desarrollo humano también tiene como referente básico los territorios. El territorio y sus dinámicas, el territorio y sus factores condicionan y dan el marco apropiado o dificultoso para el desarrollo humano. De manera que entre desarrollo humano y desarrollo territorial podemos encontrar una estrecha articulación. Una de las consecuencias de la concepción de desarrollo humano es tener la posibilidad de medirlo, estableciendo algunos indicadores representativos de los logros que quieren las personas. Esta medición se hace a través del famoso Índice de Desarrollo Humano, la esperanza de vida, la dimensión referida a logros educativos, uno de cuyos indicadores importantes son los años promedios de educación de las personas, y el acceso a bienes, el indicador utilizado, este indicador de ingreso familiar per cápita, cuando se trata de hacer la medición para todos los territorios interiores del país. Cuando se trata de hacer una medición internacional y para fines de comparación del desarrollo humano entre países, no se usa el indicador ingreso familiar per cápita, sino producto nacional per cápita, el PBI, digamos, per cápita de cada país. Pero si queremos hacer esta medición, en el caso peruano, a nivel no solamente nacional y de regiones, sino llegar a
provincias y distritos, a nivel de provincias y distritos no hay PBI, no hay producto nacional, no hay producto regional ni provincial. Entonces, usamos en este caso el indicador del ingreso familiar per cápita. Hecha esta medición, podemos apreciar entonces cuál ha sido la trayectoria histórica del IDH a nivel nacional. Y lo vemos acá en este gráfico, que vincula la trayectoria del IDH entre los años 2003 y 2019. Empezamos el año 2003 porque este fue el primer año en el que Naciones Unidas realizó la medición del IDH incluso a nivel de distritos. Entonces tenemos una base de datos que arranca en el 2003 y llega hasta el año 2019, que fue el último año en que medimos el IDH. En los 2 años siguientes ya no lo pudimos hacer debido a la pandemia y a las dificultades que esto ha supuesto para todos nosotros. Pero de todas maneras, apreciamos en esta curva del 2003 al 2019 esta tendencia creciente importante del IDH nacional, que en los 16 años que van del 2003 al 2019 acumula un crecimiento del 60%, lo cual supone un promedio de crecimiento anual de casi 3%. Ese es el comportamiento del país en su conjunto respecto al desarrollo humano. Pero como es previsible, todo promedio nacional oculta grandes diferencias internas, grandes diferencias territoriales, y esas diferencias las podemos apreciar en estos 2 mapas. El mapa de la izquierda es el índice de desarrollo humano al 2019, en el cual hemos hecho una estratificación, ¿no?, entre un IDH muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo, y lo hemos representado por colores. En este mapa se tiene el IDH a nivel de las 195 provincias del país. Y los colores verde, verde oscuro y verde claro tienen que ver con las provincias con índice de desarrollo humano, con IDH muy alto o alto. El color medio rosado es el IDH medio, el rojo claro IDH bajo, y este rojo oscuro que es casi marrón se refiere al IDH muy bajo. Como ustedes pueden apreciar en este mapa, estos puntos marrones de las provincias con IDH muy bajo están principalmente en la Sierra Norte. Estamos hablando de la Sierra de la Libertad, de la Sierra de Piura, de una parte de Cajamarca, en el sur de algunas provincias de Ayacucho, Apurímac, Cusco, Huancavelica y Puno. Entonces, tenemos los espacios de sierra, de espacios altoandinos, como espacios lamentablemente de desarrollo humano muy bajo, pero también en la selva, en el área amazónica, tenemos grandes provincias de gran extensión geográfica con muy bajo desarrollo humano. Ese es el caso de Condorcanqui en Amazonas, Datén del Marañón en Loreto. Ahora bien, si uno quisiera ver qué hay detrás de estas brechas de desarrollo humano a nivel territorial, de estos contrastes territoriales, buscaría una explicación o una determinación importante, por ejemplo, en los servicios básicos a los que accede la gente, ¿no? Estamos hablando de educación, salud, condiciones de vivienda, etcétera. Estos servicios básicos a los que debieran acceder todos los pobladores en el país son fundamentalmente proporcionados por el Estado. Y entonces lo que hemos hecho en el segundo mapa es medir lo que llamamos el índice de densidad del Estado, que nos indica cuán presente está el Estado en la provisión de servicios básicos para la población. ¿Cuáles son estos? Educación, salud, agua y saneamiento y electrificación, fundamentalmente. Y entonces, al igual que en el mapa del IDH, aquí hemos coloreado con verde y rojo, ¿no?, a aquellas provincias con distinta presencia del Estado en la provisión de servicios. Y nuevamente apreciamos, a nivel nacional, que las provincias coloreadas en verde oscuro y verde claro, y que están fundamentalmente en la franja costera del país y en capitales de departamento en la sierra y selva, son aquellas provincias en donde hay mayor presencia estatal en la provisión de estos servicios. Y por otro lado, apreciamos que fundamentalmente en el área amazónica, una vez más, las grandes provincias amazónicas
como Condorcanqui, Datén del Marañón, Putumayo en Loreto, Atalaya y Purús en Ucayali, son provincias con una muy precaria presencia de los servicios básicos del Estado. Y entonces es posible encontrar una relación y señalar que estos servicios básicos provistos por el Estado constituyen en gran medida el soporte, el cimiento principal del desarrollo humano. De manera que si tenemos territorios con ausencia del Estado o con una presencia muy precaria, estamos en verdad condenando a esas poblaciones a tener a la larga un desarrollo humano restringido. El IDH viene a ser el indicador de resultados y el índice de densidad del Estado vendría a ser una especie de indicador de insumos para el desarrollo humano. Pero estas son entonces expresadas en el mapa las diferencias territoriales, tanto en desarrollo humano como en acceso a servicios básicos de la población. Ahora bien, estas diferencias mostradas por el mapa ya nos están anunciando que entre desarrollo humano y territorialidad pues hay unos lazos muy estrechos, ¿no? Y lo que hacemos entonces es leer los resultados del IDH desde el punto de vista de los territorios, tener una lectura territorial de estos resultados. Y esta lectura territorial supone hacerla desde el área de los distritos, de las provincias, de los departamentos del país, y además identificar algunos factores clave y variables de análisis que debieran ser examinados y analizados con investigaciones más específicas para encontrar de qué manera, digamos, condicionan o determinan los niveles de desarrollo humano. ¿Cuáles son estos factores clave que en principio hemos vinculado y asociado con el IDH? En primer lugar, el piso altitudinal. El piso altitudinal identificado a nivel de los distritos. Siempre es posible asociar a cada distrito un determinado piso altitudinal dominante y establecer de qué manera este piso altitudinal es acompañado por desarrollo humano alto o bajo. Y lo que encontramos aquí es una relación estadística muy visible, según la cual a medida que en los distritos subimos en altitud, se eleva el piso altitudinal, se va reduciendo el índice de desarrollo humano. Hay una relación inversa entre, en el país, en el Perú en concreto, entre altitudinal, piso altitudinal e IDH. Otro factor que hemos examinado tiene que ver con la población y el grado de urbanización. Y esto lo hemos medido a nivel no de distritos, sino de provincias. Las principales ciudades del Perú están más asociadas con provincias que con distritos, obviamente. Y lo que hemos encontrado acá es más bien una relación directa. A medida que las provincias tienen mayor población, mayor densidad poblacional y grado de urbanización, hay un mayor IDH. Acá entonces hay una relación directa. A mayor población y urbanización, mayor IDH. Y luego hemos tomado un tercer factor territorial, que es la localización productiva o la vocación productiva de los territorios, y esto lo hemos identificado principalmente a nivel de departamentos. Y cuando hemos querido establecer la relación con el IDH y la localización productiva, la respuesta no es única. Como dice acá la lámina, la respuesta depende. Depende de qué actividades económicas se trata. Por ejemplo, si estamos hablando de la agricultura de subsistencia, no de la agricultura moderna, no de la agroexportación, sino de la agricultura de subsistencia, de la agricultura familiar de subsistencia. Recordemos que según el último censo agropecuario en el país, de los 2.200.000 unidades productivas agropecuarias, el 98% son unidades familiares, y de este 98%, el 70% por lo menos son unidades de subsistencia, unidades familiares de subsistencia. Bueno, si examinamos de qué manera en los departamentos hay una mayor concentración de agricultura de subsistencia, encontramos una relación inversa con el IDH. A mayor presencia de agricultura de subsistencia, menor IDH. En cambio, si se trata de una actividad productiva como la manufactura, que además normalmente está acompañada de diversos servicios modernos, y entonces ya estamos hablando de economías más diversificadas, ¿no? En los departamentos o regiones en los cuales hay mayor presencia manufacturera y de servicios, hay un mayor IDH.
Entonces hay una relación directa entre IDH y esta presencia productiva manufacturera, a la inversa de lo que encontramos en el caso de la agricultura de subsistencia. Y si ahora examinamos el sector minero, que es el que más les interesa a ustedes, ¿cuál es la relación que podemos encontrar entre presencia minera en las regiones o departamentos y el nivel del IDH? Aquí no encontramos una relación unívoca, como si lo encontramos en la agricultura y la manufactura. Es decir, tenemos casos de regiones con alta presencia minera y al mismo tiempo alto IDH. Es el caso que vamos a ver ahora, es el caso de las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna. Pero en el otro extremo tenemos también regiones de alta presencia minera y lamentablemente todavía bajo desarrollo humano. Es el caso de Cajamarca, es el caso de la Sierra de la Libertad. Otros casos en donde hay alta presencia minera acompañada de un nivel de IDH medio, intermedio, que puede ser el caso de Ancash, ¿no? Fundamentalmente. Y entonces aquí esta conclusión respecto de que la minería convive tanto con niveles altos, medios o bajos de desarrollo humano, merecería un análisis mucho más amplio. Aprovecho para decir que esta relación entre localización productiva y desarrollo humano no estamos asumiendo que sea una relación causal, como que baste el tema de la localización productiva para explicar completamente el desarrollo humano. El desarrollo humano es un proceso mucho más complejo, mucho más integral, y no puede ser explicado únicamente por un solo factor, en este caso la localización productiva, o tampoco un solo factor como puede ser la altitud, en fin. Lo que estamos es mostrando simplemente asociaciones estadísticas importantes, relevantes, entre el nivel de desarrollo humano y estos factores territoriales. Lo que a continuación decimos es que sería necesario un análisis más amplio, más integral y caso por caso, porque los casos territoriales son distintos, para explicar todos los condicionantes que dan lugar a este resultado llamado IDH. Pero continuando con este razonamiento de cómo es que conviven factores territoriales con niveles de desarrollo humano, al final podemos identificar en el territorio nacional, digamos, la convergencia de algunos factores que siempre o casi siempre se ven acompañados por niveles de desarrollo humano alto o bajo. Por ejemplo, cuando convergen y se juntan el piso altitudinal alto, la Sierra Altoandina, la agricultura familiar de subsistencia y la población muy dispersa y con alta ruralidad, tenemos espacios de desarrollo humano bajo. También el desarrollo humano es bajo cuando en el país convergen el piso bajo en la selva baja, con actividades de subsistencia en la selva baja, como pueden ser la caza, la pesca, la recolección y una agricultura itinerante, y grandes distancias, ¿no es cierto?, y población sumamente dispersa. En estas condiciones, ¿no?, aparece un IDH bajo, generalmente en estas grandes provincias de selva. En el otro extremo, cuando en el país aparecen convergiendo en términos de altitud el piso bajo de costa, en términos de población, la población muy concentrada, muy densa y altamente urbanizada, y la producción muy diversificada a partir de la manufactura y los servicios, tenemos como resultado un IDH alto. Estos son los dos polos territoriales entonces presentes en el país. Esta es la polarización territorial del país, que significa grandes distancias o brechas en desarrollo humano. Ahora podemos hablar con ese marco general de lo que en concreto encontramos cuando medimos el IDH para Arequipa, Moquegua y Tacna. Repito, esta es la medición hecha hasta el año 2019, en que hicimos este esfuerzo de actualización del IDH con apoyo precisamente de la empresa minera Antamina, ¿no?, que nos permitió, además de estimar actualizadamente este IDH, publicar un informe de desarrollo humano cuyo título es El reto de la igualdad, que ustedes lo pueden encontrar en la página web de PNUD. ¿Qué nos muestra
en primer lugar, esta visión de las regiones Arequipa, Moquegua y Tacna en el contexto nacional. Aquí es importante ver cómo están ubicadas estas tres regiones, Moquegua, Arequipa y Tacna, en el contexto nacional del IDH. Entonces, en esta gráfica tenemos, cada barra representa la magnitud del IDH de los departamentos. Encima está Lima, y en el sótano está Huancavelica, y encontramos que Moquegua, Arequipa, Moquegua en el segundo lugar, Arequipa en el tercero, y Tacna en el séptimo lugar. Es decir, las tres regiones están en el tercio superior del IDH nacional. Estamos hablando de, entonces, una macrorregión sur, ¿no? Comparativamente más avanzada en términos de desarrollo humano que el resto del país. A diferencia de la exposición anterior que me tocó hacer sobre Apurímac, Cusco y Puno, en donde Apurímac y Puno están prácticamente en los últimos lugares, y si lo vemos a nivel de provincias, peor, ¿no? 4 provincias del Cusco están en los 10 últimos lugares del IDH nacional. Entre las 195 provincias, las de peor o más bajo IDH, entre de ellas hay 4 del Cusco. Acá vamos a ver, cuando pasemos al análisis provincial, cómo es que las provincias de Arequipa, Moquegua y Tacna están más bien en las partes superiores del IDH. Entonces, las tres regiones, Arequipa, Moquegua y Tacna, en los primeros lugares del IDH. Y también, si medimos con estas barras la magnitud del índice de densidad del Estado, es decir, de la presencia estatal en los servicios básicos, recuerden ustedes el mapa número 2 que mostramos, también vamos a encontrar que Arequipa, Moquegua y Tacna están en los primeros lugares de presencia del Estado con sus servicios, ¿no? Arequipa en el tercer lugar, Moquegua en el quinto y Tacna en el sexto lugar. Siempre Arequipa, Moquegua y Tacna entonces en el tercio superior, tanto del IDH como del índice de presencia del Estado. Son, en el contexto nacional, entonces, regiones avanzadas en estos dos aspectos, servicios estatales e índice de desarrollo humano. Si ahora queremos examinar cada una de estas regiones por separado, y empezamos con Arequipa, vamos a ver aquí, digamos, cómo es que este nivel del IDH departamental de Arequipa, que es relativamente alto, al mismo tiempo contempla internamente algunas diferencias sustantivas a nivel de provincias, cuando ya empezamos a medir a nivel de provincias. ¿Qué encontramos a nivel de provincias en el caso de Arequipa? Encontramos 3 provincias que definitivamente tienen desarrollo humano muy alto, están entre las primeras del país. Estamos considerando acá el desarrollo humano muy alto cuando este IDH es mayor a 0.62 en la escala nacional, ¿no? Es el primer quintil. Entonces, Arequipa, Islay, cuya capital es Mollendo, y Camaná, son estas 3 provincias de más alto IDH en la región Arequipa. Luego tenemos 4 provincias de la Sierra de Arequipa, 3 de la Sierra de Arequipa y una de la costa, que es Carabalí, con un nivel de desarrollo, digamos, relativamente medio-alto, ¿no?, en el contexto nacional, y una provincia, la 8ª provincia, que viene a ser la única provincia de la región Arequipa con desarrollo humano bajo, que es La Unión. La Unión, cuya capital es Cotahuasi, y que tiene un desarrollo humano por debajo de 0.40, está en 0.35. Está en el 4º quintil de las provincias del nivel nacional. Digamos que está en el tercio inferior de nivel nacional. Y si vemos la evolución histórica de estas provincias del 2003 al 2019 con estas curvas, todas ellas tienen una trayectoria creciente y muy parecida, y predominando siempre, acá la curva azul corresponde a la provincia de Arequipa por encima del resto, y en el otro extremo, ¿no?, esta curva celeste de La Unión por debajo de todos, ¿no?, y cada vez más distanciada de las otras provincias. Este es un tema que no debe perderse de vista. La provincia de La Unión no solamente es una provincia
que tiene un IDH bajo, sino es una provincia cuyo IDH, si bien crece, crece mucho más lentamente que el resto de provincias. Por tanto, las brechas en términos de desarrollo humano en la región Arequipa se acrecientan. Dicho de otra manera, la distancia, por ejemplo, entre la provincia de Arequipa, la más alta, y la provincia de la Unión, la más baja, es una distancia cada vez más creciente, que se abre cada vez más. Arequipa pasa a ser entonces una región que en su interior, ¿no es cierto?, convive con un importante contraste, con una importante brecha territorial del IDH. Y en eso Arequipa no se diferencia de lo que ocurre en otras regiones del país que tienen costa, ¿no? La brecha entre Trujillo y las provincias de la Sierra de la Libertad, como Patás y Bolívar y Julcán, son enormes. Julcán es la provincia de más bajo desarrollo humano del país, en la Sierra de la Libertad, frente a Trujillo, que es una de las provincias de más alto desarrollo humano del país. Igualmente es el caso de Piura, ¿no? Por un lado, Piura, Sullana y Paita, alto desarrollo humano, y en el otro extremo, Ayabaca y Huancabamba, en la Sierra de Piura, con bajo desarrollo humano. De manera que es frecuente, lamentablemente, en nuestro país, estas brechas internas a nivel regional. Pasemos ahora a ver a Moquegua. Moquegua solamente tiene 3 provincias. Estamos hablando de Mariscal Nieto, donde está la ciudad de Moquegua, la capital del departamento, la provincia de Hilo en la costa, con la importante ciudad o puerto de Hilo, y la provincia de General Sánchez Cerro. Entonces aquí igualmente encontramos una cierta diferencia entre las 2 primeras provincias, por un lado Mariscal Nieto e Hilo, y la provincia de Sánchez Cerro, que está visiblemente retrasada con respecto a las 2 anteriores. Aunque hay que señalar que en el caso de Moquegua, la brecha entre Mariscal Nieto, que es la más alta, y el General Sánchez Cerro, que es la más baja, no es tan pronunciada como en el caso de Arequipa, entre Arequipa y la Unión. Acá sí hay una diferencia, pero no es una diferencia tan abismal. Y en la curva vemos que efectivamente, por lo menos Mariscal Nieto e Hilo casi siguen la misma trayectoria, ¿no? Las 2 curvas están superpuestas, y siempre por debajo Sánchez Cerro, como la provincia relativamente rezagada de la región. Y en el caso de Tacna, tenemos las 4 provincias de Tacna, también acá hay una diferencia importante. Tacna es una provincia en la que, una región en la cual sus 4 provincias, cada una de ellas pertenece a un rango distinto del IDH. Jorge Brasadre, que es la provincia más avanzada en desarrollo humano, tiene desarrollo humano alto, muy alto. Tacna, que es la capital de la región, tiene desarrollo humano alto. Tarata tiene desarrollo humano medio, y Candarave tiene desarrollo humano bajo. Entonces acá los 4 rangos están presentes: desarrollo humano muy alto, alto, medio y bajo, y cada uno representado en una provincia. Lo cual puede verse aquí también en las curvas. Hay crecimiento, digamos, en los últimos quinquenios, muy pronunciado en Jorge Brasadre y la provincia de Tacna, y en el caso de Candarave, que es la provincia, la curva en amarillo, en el último periodo hay una caída, al igual que en Tarata, del desarrollo humano entre los años 17 y 19. Y si, como vamos a ver en una gráfica posterior, el promedio del crecimiento en estas provincias es francamente preocupante, ¿no? Porque acá observamos que Tarata y Candarave, Tarata crece en los años 2003-2019 a menos del 1%, y Candarave, entre el mismo periodo de 2003 al 2019, cae en menos 0.3%. Recordemos que a nivel nacional, el IDH nacional en estos 16 años ha crecido al 3% anual. Todas las regiones de Tacna crecen por debajo de ese 3%. Son provincias de desarrollo humano relativamente alto, pero dinámicamente de crecimiento más lento que el nacional.
y eso es preocupante. O sea, son provincias que se están desacelerando. Pero más preocupante todavía es que hay dos provincias, Tarata, cuyo IDH prácticamente se ha mantenido estacionario en estos 16 años, ha crecido menos de 1%, y Candarave incluso ha disminuido en menos 0,36%. Habría que examinar, este es un reto para la Sociedad Regional de Tacna, para su academia, para la Universidad Nacional de Tacna, para los centros de investigación social, económica de Tacna, que vean exactamente qué está pasando con estas provincias de Tarata y Candarave en términos de desarrollo humano. ¿Qué factores hay detrás de este comportamiento un poco dinámico? Si queremos regresar al contexto nacional y ver a estas provincias con la misma coloración con la que señalamos en los mapas anteriores, ¿no? El verde para el desarrollo humano muy alto y el rojo y marrón para el desarrollo humano bajo. Con esa misma coloración tenemos a las tres regiones, Arequipa, Moquegua y Tacna, en donde vemos que hay predominantemente un color verde oscuro y verde claro, es decir, la mayoría de las provincias de estas tres regiones o tienen desarrollo humano muy alto o alto. Y hay, digamos, algunas islas de desarrollo humano bajo, como son claramente la provincia de La Unión en Arequipa y la provincia de Candarave en Tacna, ¿no? Esa es entonces, en resumidas cuentas, el panorama de la región de vista en su conjunto. Viendo entonces en su conjunto la región, podemos hacer la misma clasificación que la que se hace a nivel nacional. A nivel nacional, cuando hacemos esta coloración de verde oscuro, verde claro, hasta rojo oscuro, lo que estamos es estratificando a las provincias según quintiles del desarrollo humano. Entonces, el quintil muy alto es el quintil que va de 0,62 para arriba en IDH. El quintil alto es el que va de 0,52 a 0,62. El quintil medio de 0,42 a 0,52. El quintil bajo de 0,32 a 0,42 y el quintil muy bajo de 0,32 hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos para el conjunto de las provincias de estas tres regiones? Son 15 provincias, ¿no? 8 de Arequipa, 3 de Moquegua y 4 de Tacna. Vamos a ver qué hay de las 15 provincias, 6 provincias, Mariscal Nieto e Hilo de Moquegua, Jorge Basadre de Tacna, Arequipa, Islay y Camaná, ¿no? Provincias que están en el primer cuartil del desarrollo humano, es decir, desarrollo humano muy alto, relativamente muy alto en el caso peruano. Luego tenemos otras 6 provincias, Carabalí, Caylloma, Condesuyos y Castilla de Arequipa, más la provincia de Tacna y Sánchez Cerro de Moquegua, como provincias con desarrollo humano medio alto, segundo quintil. Tarata, en Tacna, provincia con desarrollo humano medio hacia abajo, y Candarave y La Unión en el sótano, ¿no es cierto?, con desarrollo humano bajo, cuarto quintil. Ahora, si vemos cómo es que estas áreas privilegiadas de las tres regiones, cómo están en el contexto nacional, están muy bien ubicadas en el contexto nacional. Por ejemplo, Mariscal Nieto es el número 2 del ranking nacional en desarrollo humano. Hilo es el número 3. Basadre, la número 5. Arequipa, la número 6. Islay y Camaná, el número 14 y 16 en desarrollo humano. Ese es su ranking. ¿Qué factores están detrás de este IDH alto? Por ejemplo, en términos de educación, Mariscal Nieto está en el lugar 6º a nivel nacional, Hilo en el lugar número 3, Arequipa en el lugar número 2. Y el tercer componente, que son los ingresos, también muestra cómo es que Mariscal Nieto es el número 3 a nivel de los ingresos nacionales, Hilo el número 6, Jorge Basadre de Tacna es el número 2 a nivel de ingreso familiar per cápita nacional. Es decir, tanto el IDH como sus respectivos componentes, por ejemplo, de educación y de ingresos,
muestran una alta colocación de estas 6 provincias privilegiadas, digamos, de la región, ¿no? Están colocadas en la cúspide del ranking nacional. Pero, para, digamos, aguar un poco la fiesta, ya hemos hablado de la heterogeneidad al interior de estas regiones, entre provincias muy altas y provincias muy bajas. Esta heterogeneidad se manifiesta mucho más violentamente, con diferencias muy grandes, cuando no examinamos la provincia, sino examinamos los distritos. Y entonces aquí, en este cuadro final, lo que he hecho es mostrar cómo en cada una de las regiones, Arequipa, Moquegua y Tacna, hay una diferencia marcada entre el distrito de más alto desarrollo humano, el de máximo desarrollo humano, y el distrito de más bajo desarrollo humano. En el caso de Arequipa, ¿cuál es el distrito de más alto desarrollo humano? Yanaguara, un distrito metropolitano de Arequipa. ¿Cuál es el más bajo distrito de desarrollo humano? El distrito de Puica, en la provincia de La Unión. ¿Cuál es la distancia entre estos dos distritos? Por ejemplo, en términos de IDH, la distancia es de 1 a 5. En términos de años de educación, la distancia es de 1 a 4. 4 veces más educación en Arequipa que en Puica, en Yanaguara que en Puica, ¿no? Yanaguara tiene casi 14 años de educación en promedio de su población. Puica tiene 3.2 años de educación, ¿no? Son prácticamente analfabetos funcionales en este distrito. En términos de ingresos, ¿cuál es el ingreso per cápita promedio? Ingreso familiar per cápita promedio en Yanaguara, 1.500 soles. ¿Cuál es este ingreso en Puica? 125 soles. Acá la distancia es de 1 a 12 en ingreso nacional, en ingreso familiar. Igualmente, en Moquegua, Pacocha es el distrito de más alto desarrollo humano. Pacocha está al ladito de Hilo. Chojata, en la provincia de Sánchez Cerro, el de más bajo desarrollo humano. También hay notables diferencias que pueden verlas ustedes ahí en términos de ingresos, de educación y de IDH. En Tacna y La Valla es el distrito de más alto IDH, ¿no? Y Cairani, en Candarave, el de más bajo IDH. ¿Cuáles son las distancias? En términos de IDH es de 1 a 3, en términos de años de educación es de 1 a 2, el doble es en Basadre y La Valla que en Cairani, y en términos de ingresos, la cosa es abismal, ¿no? Y La Valla, 1.860, ingreso familiar per cápita, Cairani, 124. O sea, acá la diferencia es de 1 a 15, más o menos. Pero si quieren espantarse un poco más con estas diferencias brutales, abismales, ya no veamos las 3 regiones, veamos el país. Y acá tienen ustedes a nivel Perú, en la última fila, ¿cuál es la distancia entre el distrito número 1 del IDH nacional en el Perú con el distrito que ocupa el último lugar a nivel del IDH nacional? ¿Cuál era el distrito número 1 a nivel nacional? La Molina, en Lima. ¿Cuál era el último distrito a nivel nacional? En IDH, el distrito de Lagunas, en la provincia de Ayabaca, en la Sierra de Piura. ¿Cuál es la distancia del IDH entre ambos? Es de 1 a 9. 9 veces más IDH en La Molina que en Lagunas, en Piura. En educación, en La Molina, 14.7 años, casi 15 años de educación en promedio de su población. En Lagunas, 3.4, ¿no? Diferencia de 1 a 5. Y en ingresos, ¿cuál es el ingreso promedio en La Molina, per cápita, familiar per cápita? 1.900 soles, casi 2.000 soles. ¿Cuál es en Ayabaca, Piura? 51 soles de ingreso familiar. Acá la diferencia es de 1 a 40, más o menos. Entonces, estas son las brechas territoriales en desarrollo humano que hay tanto en el país como en cualquiera de las regiones que examinemos, incluyendo Arequipa, Moquegua y Tacna, que son regiones de alto desarrollo humano en promedio, pero aún así tienen en su interior estas diferencias, estas brechas territoriales sobre las cuales
hay que encender los reflectores, ¿no? Sobre todo ahora que entramos a un periodo electoral de renovación de gobernadores regionales y alcaldes, etcétera, que las autoridades regionales y locales no pierdan de vista este panorama de brechas, ¿no? Termino con esta lámina que la voy a explicar. Acá tenemos 4 casilleros en los cuales hemos clasificado a las 15 provincias de Arequipa, Moquegua y Tacna. ¿Cuáles han sido los criterios de clasificación? Tenemos este casillero que llamamos casillero en donde las provincias tienen una condición avanzada de desarrollo humano. ¿Qué significa? Que en esas provincias el desarrollo humano está por encima de un cierto nivel, ¿no? Un partidor de aguas que hemos puesto, y es el 0.60. Todas estas provincias tienen un IDH mayor a 0.60, digamos, un IDH relativamente alto, pero al mismo tiempo, estas provincias han crecido en el periodo 2003-2019 a una tasa cercana al promedio nacional y más alta que el promedio de las regiones. La frontera ahí la hemos puesto en crecimiento de 2.6 anual. Entonces, todas estas provincias tienen un crecimiento relativamente alto del IDH y un nivel alto del IDH. Entonces, por ambos lados están bien, alto nivel y alto crecimiento. En el otro extremo, ¿no? En este otro, y bueno, ¿qué provincias están en esta condición avanzada? Mariscal Nieto, de Moquegua, Hilo de Moquegua, Camaná de Arequipa y Carabalí de Arequipa. ¿Quiénes están en el otro extremo? ¿Cuál es el otro extremo? Provincias de bajo desarrollo humano, un IDH menor que 0.60 y bajo crecimiento, un crecimiento menor a 2.6. Entonces, estas provincias están mal por ambos lados, están en el peor de los mundos. Su nivel de IDH es bajo y sigue siendo bajo porque no crecen mucho. Crecen, pero crecen por debajo del promedio regional y no crecen lo suficiente como para superar esa situación. Están aquí Sánchez Cerro de Moquegua, Tarata y Candarabe de Tacna y La Unión de Arequipa. Y luego tenemos otras provincias que llamamos que están en desaceleración y que son las provincias de más alto desarrollo humano como nivel. Jorge Basadre, Arequipa, Islay y Tacna. ¿Pero por qué están en desaceleración? Porque a pesar de que su IDH es alto, no están creciendo en el largo plazo como debieran crecer. Están creciendo por debajo del promedio. Por tanto, se están desacelerando. No es que hayan perdido su ubicación de IDH alto, pero tendencialmente la están socavando esta posición porque no están creciendo como debiera. En cambio, hay otras provincias a las cuales llamamos en ascenso, que son provincias que partiendo de un nivel relativamente bajo, como Cailloma, Condesuyos y Castilla, están por debajo de 0.60, sin embargo están creciendo a un nivel más alto, más por encima del promedio. Por tanto, están ascendiendo, están mejorando su posición tendencialmente, ¿no? En el mediano y largo plazo, aunque su punto de partida pueda ser relativamente bajo. Pero si continúan con esa tendencia, van a llegar a un punto, a un nivel más alto. Entonces, esta es la clasificación dinámica que podemos hacer en 4 tipos de provincias. Las avanzadas, crecimiento y nivel alto. Las en ascenso, nivel bajo pero alto crecimiento. En desaceleración, nivel alto pero bajo crecimiento. Y las que están en el peor de los mundos, bajo nivel y bajo crecimiento, que son las que están acá. Creo que esta es también una radiografía, ¿no es cierto? Una tipología que debiera a las autoridades respectivas, ¿no es cierto? Habría que decirles a los candidatos, a alcaldes, regidores de estas provincias, General Sánchez Cerro, Tarata, Candarabe y La Unión, qué es lo que les espera, ¿no es cierto? En qué escenario van a tener que ejercer su gobierno local en términos de desarrollo humano. Termino con estas reflexiones, recordando que el IDH que hemos mostrado es un indicador de resultados, ¿no? Es la foto de la situación que alcanza la gente respecto de sus desempeños básicos como vida larga, saludable, logros educativos y bienestar material. Es una foto,
A esa foto le podemos poner movimiento y entonces ver el IDH a lo largo del tiempo. Y de esta manera podemos vincular el IDH y sus componentes con factores territoriales como altitud, urbanización, localización productiva, pero no como relaciones causales. Ninguno de estos factores, actitud, población, localización productiva, explica por sí solo el nivel de desarrollo humano. El desarrollo humano va mucho más allá, es un proceso mucho más complejo. Incluso el propio índice de desarrollo humano no captura todas las dimensiones complejas del desarrollo humano. El IDH es un indicador de resultados, es un indicador sintético, muy, muy sintético, muy resumido de lo que es el desarrollo humano. Aún así tiene una importancia y una vigencia importante, porque es un indicador superior, por ejemplo, al PBI per cápita, ¿no es cierto? Pero tampoco el IDH alcanza a cubrir y abarcar toda la complejidad del desarrollo humano. Hay factores políticos, sociales, ambientales, que no están todavía considerados en el IDH, aunque en PNUD se trabaja para, digamos, hacer ajustes y establecer algunas variantes del IDH que incorporen el tema ambiental, que incorporen el tema de género, el tema de la desigualdad, etc. Otra cosa que hemos visto es que el papel del Estado al proveer servicios básicos para la población resulta absolutamente crucial para el desarrollo humano. Es decir, el Estado y sus servicios ponen los cimientos del desarrollo humano. Si no hay estos cimientos, el edificio se cae. El edificio del desarrollo humano no tiene en qué sostenerse. Por tanto, una conclusión es que el mayor reto para el desarrollo humano en el Perú tendría que ser lograr que el Estado llegue con sus servicios a todo el territorio nacional. A todo el territorio nacional. Y eso lamentablemente todavía no se ha logrado. En los últimos quinquenios, digamos que el Estado sí ha mejorado relativamente su presencia en los espacios altoandinos, ¿no? Como que el Estado ha tratado de vencer la altura, ¿no es cierto? Vencer el soroche y ha subido a la altura. Pero el Estado definitivamente no llega, no termina de llegar a las grandes provincias amazónicas, porque hay problemas de distancia, porque hay problemas de gran dispersión de la población, etc. Y este es un reto que todavía está presente. Y finalmente, este es un tema que creo que es o debiera ser del mayor interés para quienes están vinculados a la actividad minera, al sector minero y en general a las actividades extractivas, es cómo, en términos de esta visión de desarrollo humano y desarrollo territorial, planteamos el tema de la sostenibilidad. Aquí el tema es que cuando un territorio depende exclusivamente de actividades extractivas, estos recursos que se extraen son recursos no renovables. Por tanto, en una visión de largo plazo, estos territorios tienden a descapitalizarse porque están perdiendo un capital no renovable. ¿De qué manera se compensa eso? Haciendo que las rentas generadas por las actividades extractivas, en el caso de la minería, por ejemplo, la renta generada y que revierta al territorio bajo la forma de canon o bajo la forma de la inversión social de las empresas mineras, esa renta extractiva contribuya a generar y a impulsar actividades productivas en base a recursos renovables. Esa es la compensación que necesitan los territorios. Eso es lo que le daría sostenibilidad a los territorios, ¿no? Compensar la pérdida del capital no renovable por capital renovable. Y esa tendría que ser la función fundamental de la renta, y en este caso de quienes administran esa renta, fundamentalmente los gobiernos regionales y locales que son los perceptores del canon. Cuando hemos dicho que el Estado es fundamental para el desarrollo humano, en estos espacios regionales y locales, el Estado no es solamente el gobierno nacional, es fundamentalmente el gobierno regional y local. Ese es el Estado. Por tanto, los servicios básicos para el desarrollo humano tienen que estar también provistos por los gobiernos regionales y locales. Y en el caso de los territorios con presencia de minería y actividades extractivas, estos gobiernos regionales y locales pasan a ser perceptores de esta renta estratégica que es el canon. Y entonces la pregunta es, ¿de qué manera estos gobiernos regionales y locales, es decir, el Estado en estos territorios, está usando la renta extractiva para generar, ¿no es cierto?, desarrollo
renovable, desarrollo sostenible, que sea el cimiento del desarrollo humano. Ese es el tema. Y por tanto, el reto que tiene la actividad minera y los actores vinculados a la actividad minera es cómo darle sostenibilidad a esta actividad en términos de desarrollo humano, ¿no es cierto?, haciendo que las rentas, las importantes rentas generadas y que se trasladan a los actores locales bajo la forma de canon, sobre todo, efectivamente reviertan para generar diversificación y sostenibilidad. La minería, como sabemos, en el Perú convive sobre todo con espacios altoandinos, ¿no es cierto?, en donde las condiciones estructurales del desarrollo humano son bajas. Así las encontró la minería, estructuralmente bajas, por altitud, por dispersión de la población, por presencia de agricultura de subsistencia. El reto es cómo la minería contribuye a superar, a revertir esta situación estructural. Y creo que el tema de la renta minera, en manos de las empresas y su inversión social, y en manos de los gobiernos locales, como es el canon, tienen que jugar ahí un papel fundamental. Eso es lo que podría decirles, estimados colegas, desde la perspectiva del desarrollo humano. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Santa Cruz, por su excelente exposición. Para recordarles que el doctor Francisco Santa Cruz es el coordinador de los informes de desarrollo humano del Perú en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Simplemente para recordar, Guillermo, que no soy doctor, soy economista solamente. Ok, muchas gracias por la precisión y por el análisis que nos ha presentado. Y como usted bien ha señalado, ¿no?, esta asociación de donde hay mayor ingreso per cápita y que viene fundamentalmente en función a una actividad productiva o está asociada a esa actividad productiva, sea cual fuere, ¿no?, casi siempre, y Dios mediante, los peruanos optamos por la educación. Y eso es lo que genera de que no se reproduzca la pobreza, ¿no? Tenemos que ir, creo, en ese camino de cómo asociamos producción, educación de calidad y años de estudio. RCR, la red que comunica y une al Perú. La Convención Minera del Perú, Perumín 35, una de las más relevantes del mundo, vuelve de manera presencial en Arequipa del 26 al 30 de septiembre. Perumín 35, construyendo juntos un Perú mejor. La convención minera se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Cerro Juli, en Arequipa. Perumín 35 busca fomentar un diálogo constructivo y abierto para resaltar la relevancia de la industria minera en el desarrollo del país y potenciar su impacto en el bienestar de la población. Perumín 35 es organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Bloqueo es violencia. El bloqueo de vías no es una protesta pacífica. Atenta contra los derechos humanos fundamentales, como el libre tránsito. Además, afecta la economía de miles de familias y perjudica el abastecimiento de bienes indispensables como alimentos y medicinas. La protesta es un derecho. El bloqueo de vías no. El bloqueo de vías es un delito que no debe normalizarse. RCR, la red que comunica y une al Perú. Si ves a alguien con la mascarilla mal puesta, si ves que hay personas aglomerándose sin respetar el distanciamiento, si ves que algún colega no se lava las manos, si ves a alguien que no quiere vacunarse, te toca a ti decirle, sin problemas, directo, sin roche, porque es deber de todos cuidarnos entre todos, porque todos somos los cracks del cuidado de Buenaventura. Aquí les contamos una experiencia de éxito en algún punto del país. Mi nombre es Florencio Arma, soy natural de Tapay y quiero contarles algo. El agua es vida y la vida es el movimiento, como el movimiento que necesitamos en Tapay para seguir creciendo. Y cuando llegue el agua por el canal Guaruro, por fin tendremos agua todo el año.
Y esto me alegra mucho porque ayudé a gestionar desde el inicio la creación del canal Huaruro y ahora el canal pasará a ser nuestro para hacer crecer los negocios, nuestro pueblo y nuestro futuro. Está en nuestras manos. Sabemos que ha sido y es difícil, pero no pararemos hasta hacerlo realidad. Es nuestro pacto de confianza. Canal Huaruro, analizamos futuro juntos. Buenaventura, mineros peruanos trabajando por Tapay. Derrama Magisterial Créditos, el crédito que te hace crecer. Maestro, conoce nuestros nuevos créditos ahora con mejores tasas, mayores montos y más plazos. Docente asociado, solicita tu crédito hasta por 100.000 soles. Docente cesante, hasta por 75.000 soles. Y docente contratado, hasta por 30.000 soles. A sola firma, sin garante, al instante y con tasas competitivas. Solicita tu crédito a través de nuestros canales de atención. Crédito en línea, www.derrama.org.pe. Fonocrédito, llamando al 0800 71 033 o visitando nuestras agencias y oficinas a nivel nacional. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Únete a la plataforma de RCR, Red de Comunicación Regional. Integramos a las comunidades, ciudades y regiones diariamente con informaciones de interés para cada localidad. Seguimos ampliando la cobertura a nivel nacional. Llámanos al 939 40 23 15 o al 224 57 22 para que te incorpores a nuestra plataforma informativa. Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. ¿Sabías que Cajamarca está construyendo su proyecto educativo regional? Sí, el proyecto educativo regional de Cajamarca al 2036, el cual se construye gracias al esfuerzo compartido entre el sector público, privado y sociedad civil. Este proyecto es el camino expresado en una política educativa regional que se construye de manera colaborativa, pensada desde y para las personas. Cajamarca orienta su política educativa hacia el bien común, el ejercicio ético y ciudadano, uniendo fuerzas y voluntades para alcanzar sus propósitos. Caminamos a una educación que genera desarrollo en el territorio desde el talento de su gente, la riqueza y diversidad local. Porque las redes sociales juegan un rol importante para comunicarnos. RCR, Red de Comunicación Regional, pone a tu servicio su número de WhatsApp 939 40 23 15. En RCR te escuchamos. Cuéntanos lo que sucede en tu localidad. Envía tus videos, audio de voz o fotografías a nuestro WhatsApp 939 40 23 15. Comunicarte con nosotros ahora es mucho más fácil. 939 40 23 15. El WhatsApp de RCR, la red que comunica y une al Perú. RCR, la red que comunica y une al Perú. Enseguida vamos a contar con el doctor Grover Pango, miembro del Consejo Nacional de Educación y exministro de Educación. Adelante, doctor Pango. Gracias, señor Villalón. Yo también debo aclarar que doctor no soy. Yo soy profesor y me siento mucho mejor cuando se me dice profesor. Qué problema, en verdad, en el que nos ha puesto el señor Santa Cruz, porque en la cantidad de información que nos ha dado y la calidad de la información que nos ha dado y la invitación que se nos hace para decir, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Me llena de hondas preocupaciones, aparte de las que ya tenía, por dos razones, porque además de ser educador y de estar en el Consejo Nacional de Educación, soy tacneño, entonces esto tiene para mí un valor especial, digamos, el hecho de la información que hemos recibido ahora. Yo quisiera, amigos,
subrayar algo que puede ser obvio, pero que es necesario hacerlo, ¿no? Y es el valor de la educación, que es lo último que el señor Vidalón también decía, y es pues algo sobre lo que tenemos que voltear el rostro siempre. Lo peor que puede ocurrir es que las colectividades se apoyen y descansen sobre la riqueza natural existente, ¿no? Aquí hay dinero, por lo tanto, que se distribuya de cualquier manera, pero que se distribuya, que me beneficie de manera directa, y con ello dar a entender, aún quizás no queriéndolo, que hay que vivir lo que se tiene y bueno, pues esto... he tenido la suerte de nacer acá y por lo tanto aquí hay recursos mineros y tienen que darnos todo. Déjeme decirle con todo respeto que lo peor que le puede pasar al país es sentir que no es capaz de resolver sus problemas, sino que otros se los tienen que resolver. Esa es la sensación que yo a lo largo de mi vida de educador he sentido como la amenaza más grande. Lo voy a decir en otros términos, esa satisfacción de ser pobre o ese argumento, ¿no? Soy pobre, pues tienen que darme. Eso me parece extremadamente dañino. Si alguna de las cosas que he admirado de países extranjeros, especialmente los países nórdicos, es que teniendo casi nada en recursos, han logrado ubicarse en el mundo con una capacidad de producción admirable, ¿no? Dentro de otras cosas, por supuesto. Pero no tener, y a partir de no tener, saber qué es lo que hago con lo poco que tengo, me parece una virtud indispensable para las comunidades, para las colectividades que saben vencer el infortunio si éste existiera. Y creo que no necesariamente es lo que nos pasa a nosotros los peruanos. Pero bueno, entonces a mí me pareciera que este mensaje, el mensaje más sólido de esta noche, tiene que llegar de alguna manera, señor Vidalón, a las instituciones políticas que van a participar en el proceso que viene pronto. Yo no puedo evitar mencionar que si no tenemos mejores políticos estamos perdidos. O sea, si no ponemos en manos de los que tienen luego que conducir el país en sus diversas instancias, desde los gobiernos locales más chiquititos hasta el gobierno nacional, pues nuestros esfuerzos serán vanos, ¿no? Necesitamos calificar la política en el Perú. Ya sé que no es un proceso sencillo, no pretendo aquí hacer ningún tipo de elogio a nadie, ni dedicarme a fastidiar o a caricaturizar algunas cosas, pero es que lamentablemente, ¿no? En el caso de Tacna llego a saber que hay una cantidad inmensa de candidatos para los gobiernos locales, ¿no es cierto? De pronto ha venido un amor inmenso por la gestión pública. Entonces, uno empieza a dudar de la razón de ser, de este ímpetu cariñoso por la política. Entonces, yo creo que hay que buscar una forma de hacer llegar información, de hacer llegar muchas de estas cosas a los electores, ¿no? Pero también a las personas que tengan seriamente voluntad de conducir sus respectivas colectividades. He visto desde el Consejo Nacional de Educación, si me permiten, y no hablo en nombre de ellos, del Consejo, de manera oficial, porque no estoy autorizado para eso, pero como miembro que soy, puedo decir que una de las viejas luchas de nuestro Consejo Nacional de Educación es conseguir que las colectividades, porque pequeñas que sean, tengan proyectos educativos, ¿no? Que todas las comunidades sientan que en materia de educación se necesita tener un instrumento orientador. Y la educación, por sobre todas las cosas, es un proceso que no termina con el periodo político, pues, que no termina con el próximo presidente de la República o con el próximo alcalde. Y uno de los viejos problemas que hemos visto en el Perú y que tenemos que luchar para que sea superado es que cuando se comienza algo, se tiene que comenzar lo más prudentemente posible, ¿no? Y lo ideal es que quien continúe en la tarea
política, en el limpio sentido de la palabra, tenga una virtud que tampoco existe en nuestro país todavía: la continuidad. Que lo que se comenzó no se ha interrumpido porque sí. Y lo que se hace es indispensable que se evalúe. Y que no se tenga temor de decir que lo que se hizo está bien por el antecesor. No es una muestra de debilidad decir que lo que hizo el anterior alcalde, ¿no?, en este tema estaba bien hecho y yo tengo la obligación de continuarlo. Eso no existe. En el Perú el deporte más múltiple es el de destrozar al anterior y decir que todo era una tontería, un desastre, ¿no?, y que él tenía que comenzar todo de nuevo. Alguien hablaba del complejo de Adán en el Perú. Todos queremos comenzarlo todo de nuevo. Y eso es fatal, pues. Y regresando a los instrumentos, para el Consejo existe una gradación también. Desde el proyecto educativo nacional, que nosotros lo hemos postulado, planteado y está aprobado como documento, ¿no?, hasta el 2036, porque lo que queremos es justamente que haya un periodo largo para que las cosas continúen y no se trunquen, no se interrumpan. Y en esa misma lógica, los proyectos educativos, mal llamados regionales, porque en el Perú tenemos departamentos y no regiones. No voy a entrar a ese tema, que es otro mucho más complicado, el de la conformación de regiones, que ha quedado trunco en el Perú y que por supuesto creo que afecta. El tema territorial del que ha hablado el señor Santa Cruz es de inmensa importancia. Y hay muchas cosas en el Perú que no funcionan porque los departamentos se cortan con sus vecinos. Entonces, trabajar económica y productivamente y no es tan fácil, pues, porque pertenecen a áreas distintas, administraciones diferentes. Entonces, la noción ideal que se tenía de construir regiones en el Perú ha quedado frustrada una vez más. Entonces, el nombre regiones es un nombre ampuloso, pero no real. Hay 25 gobiernos regionales en el Perú, ¿ya? Y que nadie me diga, pues, que lo mismo es la región Puno o la región Loreto que la región Tumbes, ¿no es cierto? En espacios, en tamaños. No se diga nada de recursos. Entonces, el proyecto educativo nacional es una cosa, el proyecto educativo regional es otra, y los proyectos educativos locales deberían ser, ¿no?, las expresiones en pequeño, en diminutos, de lo que necesita ese espacio territorial con sus características. Y como el tiempo avanza, yo quisiera mencionar algunos de los rasgos que me parece que a nivel municipal o a nivel de agencia municipal capaz se podría conseguir trabajar con esas autoridades, ¿no?, para poder lograr que las escuelas que tengamos, por pequeñas que sean eficaces, ¿no es cierto? Que tengan docentes, que tengan personas que están absolutamente comprometidas con el destino de esa comunidad, de esa escuela, que no sean visitantes. Sería ideal tener ese tipo de característica para nuestras escuelas y nuestros docentes, ¿no? Indispensable que exista en el currículo una vinculación, una articulación con el entorno de los recursos, por pocos que sean, precisamente viendo, ¿no?, aquella recomendación final que nos hacía el señor Santa Cruz, ¿no?, de la necesidad de la sostenibilidad más adelante. ¿Qué vamos a hacer cuando una mina termine, ¿no?, si estamos hablando de minas? ¿No? Y eso lo da el hecho de contar desde chicos con la noción clara, ¿no?, que lo que tenemos que estudiar y lo que tenemos que aprender de manera, aunque sea incipiente, necesita ir advirtiendo qué es lo que viene después que vivamos o que se acabe este proceso. Y finalmente, que los padres de familia tengan un compromiso muy serio también con el tema educativo, analfabetos o no, que los que tengan algo, que haya un tipo de programa para los papás, porque ahí hay un asunto muy importante para que aprendan la comunidad a discernir, que es tan importante en el Perú ponerse de acuerdo, discrepar con respeto, ¿no?, tomar decisiones y hacerse responsable de las decisiones tomadas. Considero que eran 10 minutos, me he pasado 15 segundos, perdóneme, Guillermo, hasta aquí llego. Después quizás haya que aclarar algo más. Gracias. Muchas gracias, profesor Pango. RCR, la red que comunica y une al Perú. La Convención Minera del Perú, Perumín 35, una de las más relevantes del mundo, vuelve de manera presencial en Arequipa del 26 al 30 de septiembre. Perumín 35, construyendo juntos un Perú mejor.
La convención minera se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Cerro Juli, en Arequipa. Perumín 35 busca fomentar un diálogo constructivo y abierto para resaltar la relevancia de la industria minera en el desarrollo del país y potenciar su impacto en el bienestar de la población. Perumín 35 es organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Bloqueo es violencia. El bloqueo de vías no es una protesta pacífica. Atenta contra los derechos humanos fundamentales, como el libre tránsito. Además, afecta la economía de miles de familias y perjudica el abastecimiento de bienes indispensables como alimentos y medicinas. La protesta es un derecho. El bloqueo de vías no. El bloqueo de vías es un delito que no debe normalizarse. RCR, la red que comunica y une al Perú. Si ves a alguien con la mascarilla mal puesta, si ves que hay personas aglomerándose sin respetar el distanciamiento, si ves que algún colega no se lava las manos, si ves a alguien que no quiere vacunarse, te toca a ti decirle, sin problemas, directo, sin roche, porque es deber de todos cuidarnos entre todos, porque todos somos los cracks del cuidado de Buenaventura. Aquí les contamos una experiencia de éxito en algún punto del país. Mi nombre es Florencio Arma, soy natural de Tapay y quiero contarles algo. El agua es vida y la vida es el movimiento, como el movimiento que necesitamos en Tapay para seguir creciendo. Y cuando llegue el agua por el canal Guaruro, por fin tendremos agua todo el año. Y esto me alegra mucho porque ayudé a gestionar desde el inicio la creación del canal Guaruro y ahora el canal pasará a ser nuestro para hacer crecer los negocios, nuestro pueblo y nuestro futuro. Está en nuestras manos. Sabemos que ha sido y es difícil, pero no pararemos hasta hacerlo realidad. Es nuestro pacto de confianza. Canal Guaruro, canalizamos futuro juntos. Buenaventura, mineros peruanos trabajando por Tapay. Derrama Magisterial Créditos, el crédito que te hace crecer. Maestro, conoce nuestros nuevos créditos ahora con mejores tasas, mayores montos y más plazos. Docente asociado, solicita tu crédito hasta por 100.000 soles. Docente cesante, hasta por 75.000 soles. Y docente contratado, hasta por 30.000 soles. A sola firma, sin garante, al instante y con tasas competitivas. Solicita tu crédito a través de nuestros canales de atención. Crédito en línea, www.derrama.org.pe. Fonocrédito, llamando al 0800 71 033 o visitando nuestras agencias y oficinas a nivel nacional. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Únete a la plataforma de RCR, Red de Comunicación Regional. Integramos a las comunidades, ciudades y regiones diariamente con informaciones de interés para cada localidad. Seguimos ampliando la cobertura a nivel nacional. Llámanos al 939 40 23 15 o al 224 57 22 para que te incorpores a nuestra plataforma informativa. Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. ¿Sabías que Cajamarca está construyendo su proyecto educativo regional? Sí, el proyecto educativo regional de Cajamarca al 2036, el cual se construye gracias al esfuerzo compartido entre el sector público, privado y sociedad civil. Este proyecto es el camino expresado en una política educativa regional que se construye de manera colaborativa, pensada desde y para las personas. Cajamarca orienta su política educativa hacia el bien común, el ejercicio ético y ciudadano, uniendo fuerzas y voluntades para alcanzar sus propósitos. Caminamos a una educación que genera desarrollo en el territorio desde el talento de su gente, la riqueza y diversidad local. Porque las redes sociales
juegan un rol importante para comunicarnos. RCR, Red de Comunicación Regional, pone a tu servicio su número de WhatsApp 939 40 23 15. En RCR te escuchamos. Cuéntanos lo que sucede en tu localidad. Envía tus videos, audio de voz o fotografías a nuestro WhatsApp 939 40 23 15. Comunicarte con nosotros ahora es mucho más fácil. 939 40 23 15. El WhatsApp de RCR, la red que comunica y une al Perú. RCR, la red que comunica y une al Perú. Ahora sí, y adelante, ahora le doy el pase a Alberto Portugal, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Hilo. Muchas gracias, Guillermo, y agradecer esta oportunidad que se me brinda para poder comentar esta exposición tan brillante de don Francisco Santa Cruz. Hay cosas que se han mencionado el día de hoy en lo que se refiere precisamente al departamento de Moquegua. Yo me preguntaba durante la exposición qué ha venido sucediendo en Moquegua, qué ha venido sucediendo en la provincia de Hilo para tener este avance tan significativo. Y me tengo que remontar a los años 60, en que se instala la minería. La empresa Sauder Perú comienza a operar y comienza el primer flujo migratorio de personas que llegan de todo el Perú y del extranjero a vivir en esta provincia. Hilo, con unos 7.000, 8.000 habitantes, creció enormemente, se crearon mayores necesidades y en estos años Hilo se ha mostrado como una provincia en permanente desarrollo, una provincia que es proactiva a la inversión privada, que creo que es fundamental, porque se ha dado cuenta que si hay inversión privada, hay bienestar, hay desarrollo humano. Hilo, pueblo chico, que circundaba el viejo muelle fiscal, luego se construyó el muelle de la empresa Sauder, el muelle de Napu Perú, siguió llegando gente, la ciudad estaba totalmente tugurizada y entonces decidió ir a vivir a la Pampa Inalámbrica. Una pampa inhóspita, sin agua, sin energía eléctrica, pero se fue forjando una nueva ciudad. Una ciudad que se hizo a impulso de la gente, que comenzó a trabajar con las autoridades locales en ese entonces. Hoy por hoy, la Pampa Inalámbrica se convierte en estos momentos en el motor económico de la provincia de Hilo, con un crecimiento enorme, con un crecimiento urbano organizado. Hay 12 promovis en la Pampa Inalámbrica y es difícil ver rancherías, ver invasiones, sino que va creciendo ordenadamente. Y entonces han ido solucionando los problemas. Los mismos pobladores con esa mentalidad han ido pensando en que conjuntamente con las autoridades, a través del presupuesto participativo, era posible tener energía eléctrica, agua, desagüe, los servicios básicos, y eso ha venido sucediendo en la provincia de Hilo. Ahora, la provincia de Hilo, como yo digo siempre, ha ido creciendo a impulso de las inversiones. Y las inversiones han hecho, por ejemplo, que se generen puestos de trabajo, posibilidades para las nuevas generaciones. Ahora me pregunto, ¿qué pasó con Mariscal Nieto? Mariscal Nieto tenía el Valle Viejo, ¿no?, dedicado mayoritariamente al cultivo de la alfalfa, ¿no? Era el principal producto y árboles frutales en menor escala, pero le faltaba algo porque era cíclico. Venían
épocas de lluvia, épocas de escasa lluvia, es decir, escasez de agua, y no permitía el desarrollo agrario. Entonces se fue pensando en una posibilidad, ¿no? La presa de Pasto Grande. Desde ahí comenzó a cambiar la visión de los agricultores, dejar la alfalfa y dedicarse a otros productos como la siembra de la vid, ¿no? Hacer el vino, hacer el pisco. Se crearon la ruta del pisco. Es decir, Moquegua comenzó a cambiar enormemente. En la parte atuandina, en Carumas, a sembrar el orégano, pero no tenían la industrialización, darle valor agregado. En el Valle de Hilo, con 90 hectáreas, sobrevivían los olivos. Hoy por hoy, Pasto Grande permitió tener mayor recursos de agua y ha crecido enormemente. La gran expectativa es las lomas de Hilo. 1.500 hectáreas nuevas, que esperemos que se concreticen en los próximos meses. ¿Y qué se ha hecho para garantizar las lomas de Hilo? Para garantizar que se irrieguen las lomas de Hilo, se ha recurrido a la empresa Anglo American Quellaveco. La empresa Anglo American Quellaveco, a través de la mesa de diálogo, concertó con los representantes de la sociedad civil y las autoridades en la necesidad de tener más agua para el desarrollo agrario del departamento. Es así que se han invertido cerca de 300 millones de soles en derivar las aguas del río Chilota y Chincune, que ya está listo. Solamente se está en espera que comience a bombearse el agua y de esta manera tener mayor recurso económico. Eso se llama desarrollo sostenible en el tiempo. Creo fundamentalmente que en el caso de Sánchez Cerro, lo que ha sucedido es que era una provincia desarticulada de la capital del departamento. Tenía una vía de comunicación, más se comunicaban con Arequipa que con la capital del departamento. Y en consecuencia, no había de parte de las autoridades de Moquegua un interés de fortalecer, porque pensaban de repente, vayan a Arequipa, pues, ¿no? Pero se hizo la carretera, se comenzó a trabajar con la gente de Sánchez Cerro y se están integrando con su producción para que se sientan más moqueguanos. Y en estos momentos se ve que Sánchez Cerro también está creciendo. En consecuencia, cuando yo me preguntaba qué está pasando en el departamento de Moquegua, esa es la respuesta. Nosotros, desde la provincia de Hilo, siempre hemos mirado las vocaciones productivas que tiene nuestra ciudad, nuestro departamento. En el caso de Hilo, la principal vocación era la agricultura. Luego la metalurgia, porque acá no tenemos minería, metalurgia con Sauder Perú. La pesca y también el desarrollo portuario, que han ido creciendo conjuntamente y permitiendo ir satisfaciendo las necesidades de la población. Con escuelas, con universidad, ha permitido que los servicios de salud se brinden, no en toda su dimensión, pero se comenzó a brindar servicios, agua potable, servicios básicos, energía eléctrica. Entonces tenemos un hilo que se mantiene en su crecimiento y que se sigue proyectando para dar bienestar, para dar posibilidades de desarrollo a todos sus pobladores. Nosotros esperamos que en los próximos años se dé inversión de calidad, que se siga dando inversión de calidad en el departamento de Moquegua, que se sigan empleando los recursos del canon minero en proyectos sostenibles en el tiempo. El año 2007 fue un año en que Moquegua y los departamentos mineros del país recibieron cantidad de dinero. Muchos lo gastaron mal, otros medianamente bien. Y este año, se está superando el histórico del año 2007. Tendrán mayores recursos económicos para desarrollar.
Y sucede lo mismo que sucede en Tacna, ¿no? Cantidad de candidatos voluntariosos de poder trabajar. Esperemos que, así como reclamamos calidad en la inversión, exijamos ahora calidad en las nuevas autoridades, que sintonicen con las necesidades que tiene la población. Creo que es muy importante lo que viene sucediendo en el departamento. Ojalá que mantengamos ese ritmo y podamos ir solucionando los grandes problemas que todavía tenemos. Renglón aparte es el rol que ha cumplido la minería en la pandemia. Teníamos hospitales que no estaban convenientemente preparados para afrontar la pandemia. Anglo American, Quellaveco, Sauder Perú. Sauder ha invertido como 39 millones de soles. Quellaveco también ha invertido en compra de ambulancias, plantas de oxígeno, implementos para bioseguridad, medicinas. Es decir, ha habido una unión de empresas para evitar el mayor número de muertes en nuestro departamento, para darle mejor calidad de vida a la población, y de eso nos alegramos. Creo que una segunda parte podré seguir comentando qué le espera en los próximos años para seguir manteniendo este ritmo a nuestro departamento. Gracias, buenas noches. Muchas gracias a ambos panelistas. RCR, la red que comunica y une al Perú. La Convención Minera del Perú, Perumín 35, una de las más relevantes del mundo, vuelve de manera presencial en Arequipa del 26 al 30 de septiembre. Perumín 35, construyendo juntos un Perú mejor. La convención minera se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Cerro Juli, en Arequipa. Perumín 35 busca fomentar un diálogo constructivo y abierto para resaltar la relevancia de la industria minera en el desarrollo del país y potenciar su impacto en el bienestar de la población. Perumín 35 es organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Bloqueo es violencia. El bloqueo de vías no es una protesta pacífica. Atenta contra los derechos humanos fundamentales, como el libre tránsito. Además, afecta la economía de miles de familias y perjudica el abastecimiento de bienes indispensables como alimentos y medicinas. La protesta es un derecho. El bloqueo de vías no. El bloqueo de vías es un delito que no debe normalizarse. RCR, la red que comunica y une al Perú. Si ves a alguien con la mascarilla mal puesta, si ves que hay personas aglomerándose sin respetar el distanciamiento, si ves que algún colega no se lava las manos, si ves a alguien que no quiere vacunarse, te toca a ti decirle, sin problemas, directo, sin roche, porque es deber de todos cuidarnos entre todos, porque todos somos los cracks del cuidado de Buenaventura. Aquí les contamos una experiencia de éxito en algún punto del país. Mi nombre es Florencio Arma, soy natural de Tapay y quiero contarles algo. El agua es vida y la vida es el movimiento, como el movimiento que necesitamos en Tapay para seguir creciendo. Y cuando llegue el agua por el canal Guaruro, por fin tendremos agua todo el año. Y esto me alegra mucho porque ayudé a gestionar desde el inicio la creación del canal Guaruro y ahora el canal pasará a ser nuestro para hacer crecer los negocios, nuestro pueblo y nuestro futuro. Está en nuestras manos. Sabemos que ha sido y es difícil, pero no pararemos hasta hacerlo realidad. Es nuestro pacto de confianza. Canal Guaruro, canalizamos futuro juntos. Buenaventura, mineros peruanos trabajando por Tapay. Derrama Magisterial Créditos, el crédito que te hace crecer.
Maestro, conoce nuestros nuevos créditos ahora con mejores tasas, mayores montos y más plazos. Docente asociado, solicita tu crédito hasta por 100.000 soles. Docente cesante, hasta por 75.000 soles. Y docente contratado, hasta por 30.000 soles. A sola firma, sin garante, al instante y con tasas competitivas. Solicita tu crédito a través de nuestros canales de atención. Crédito en línea, www.derrama.org.pe. Fonocrédito, llamando al 0800 71 033 o visitando nuestras agencias y oficinas a nivel nacional. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Únete a la plataforma de RCR, Red de Comunicación Regional. Integramos a las comunidades, ciudades y regiones diariamente con informaciones de interés para cada localidad. Seguimos ampliando la cobertura a nivel nacional. Llámanos al 939 40 23 15 o al 224 57 22 para que te incorpores a nuestra plataforma informativa. Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. ¿Sabías que Cajamarca está construyendo su proyecto educativo regional? Sí, el proyecto educativo regional de Cajamarca al 2036, el cual se construye gracias al esfuerzo compartido entre el sector público, privado y sociedad civil. Este proyecto es el camino expresado en una política educativa regional que se construye de manera colaborativa, pensada desde y para las personas. Cajamarca orienta su política educativa hacia el bien común, el ejercicio ético y ciudadano, uniendo fuerzas y voluntades para alcanzar sus propósitos. Caminamos a una educación que genera desarrollo en el territorio desde el talento de su gente, la riqueza y diversidad local. Porque las redes sociales juegan un rol importante para comunicarnos. RCR, Red de Comunicación Regional, pone a tu servicio su número de WhatsApp 939 40 23 15. En RCR te escuchamos. Cuéntanos lo que sucede en tu localidad. Envía tus videos, audio de voz o fotografías a nuestro WhatsApp 939 40 23 15. Comunicarte con nosotros ahora es mucho más fácil. 939 40 23 15. El WhatsApp de RCR, la red que comunica y une al Perú. RCR, la red que comunica y une al Perú. Y ahora vamos a hacer una segunda ronda, empezando, digamos, absolviendo estas inquietudes o comentándolas por Francisco Santa Cruz. 5 minutos, por favor, y después hacemos una nueva ronda. Gracias. Gracias, Guillermo. Bueno, agradezco los comentarios, creo que han sido muy enriquecedores y muy reveladores de cuánto conocen nuestros amables comentaristas sus propios temas, en que si hay una dimensión del desarrollo humano que es la que debe potenciarse con un sentido futurista y de largo plazo y para preparar al país y sus regiones frente a la nueva sociedad del conocimiento, es precisamente la educación. Creo que la educación ha sido seleccionada por quienes diseñaron la concepción del desarrollo humano y el índice de desarrollo humano, ha sido seleccionada justamente como el eje o la dimensión puente, la dimensión bisagra que permite, por un lado, potenciar las capacidades, los talentos, las expectativas individuales, pero por otro lado permite también calificar a las personas para tener el mejor manejo y la mejor intervención frente a los recursos de los territorios, frente a las potencialidades de los territorios. Y creo que es eso exactamente lo que le da potencia al IDH y a la concepción del desarrollo humano. Este entroncamiento territorial
en donde el territorio no solamente es visto como un conjunto de recursos materiales o naturales, el territorio es visto sobre todo como una red de relaciones entre actores que se ponen de acuerdo, que construyen un proyecto común, que comparten y crean una identidad movilizadora para aprovechar las potencialidades de sus propios territorios. Creo que esta idea de desarrollo humano entroncado con el territorio, con los territorios, se concreta en dos proposiciones muy simples. El desarrollo debe ser desde abajo, es decir, comprometer a todos los actores, actores sociales, comunidades, trabajadores, empresas, autoridades, y el territorio debe ser desde adentro, es decir, sobre todo apoyarse en las propias potencialidades y recursos que existen en todos los territorios, por más pobres que estos sean. Y entonces estos dos mecanismos creo que pueden efectivamente conducir a un futuro mayor. Recojo, por otro lado, las expresiones del señor Portugal, moqueguano, así militante seguramente, y muy convencido de las capacidades y perspectivas de su propia tierra como es Hilo. Y aquí creo que efectivamente Hilo es una demostración de cómo el desarrollo humano florece y se sostiene cuando se trata de una sociedad y de una economía con vocación diversificadora y diversificada. Esto es precisamente la ciudad y el puerto de Hilo. No es solamente, digamos, el influjo de una actividad minera importante que llega de la otra provincia, de la provincia vecinas. Es en sí mismo un espacio en donde, como ha señalado el señor Portugal, la metalurgia, la pesca, para hablar de un recurso muy importante, incluso en el contexto nacional, dan lugar a una red diversificada de actividades, de servicios y de oportunidades para la gente. Y si esto se traduce además en un esfuerzo educativo importante, ahí tenemos los resultados. Cuando yo mencioné en mi intervención que la minería convive con distintos niveles de desarrollo humano, bajo, lamentablemente, en el caso del norte, por ejemplo, Cajamarca o la Sierra de la Libertad, intermedio en el caso de Ancash o de la Sierra Central, y alto en el caso del sur, Arequipa, Moquegua y Tacna, uno de los componentes fundamentales de este alto desarrollo humano no solamente está por el lado de la presencia de una actividad importante generadora de ingresos como la minería, sino de la forma en que estas sociedades en el sur han al mismo tiempo acompañado esta presencia productiva con un esfuerzo educativo que, si bien todavía tendrá muchos trechos por recorrer y mejorar, sin embargo ya tiene indicadores que en el contexto nacional demuestran lo importante que ha sido el esfuerzo educativo en Moquegua y en Tacna, ¿no? Por eso es que los años de instrucción de su población son uno de los más altos en el contexto nacional. Y por otro lado, esta posibilidad, digamos, de acoplarse a los recursos de cada territorio a partir de una visión, digamos, integrada del sector público, el sector privado y las iniciativas sociales. Esto creo que es una receta elemental y creo que harían bien las demás regiones del país en observar con detenimiento cuál ha sido la experiencia de Arequipa, Moquegua y Tacna para replicar lo que haya que replicar y mejorar lo que haya que mejorar. Termino señalando un reto, un minuto nada más. Y hay una tarea central que hacer en este momento en todas las regiones del país, también en Arequipa, Moquegua y Tacna, es cómo fortalecemos las capacidades de gestión territorial de las autoridades locales, de los gobernadores regionales y de los alcaldes, para que aprovechen efectivamente sus potencialidades territoriales y sepan manejar de la mejor manera el instrumento de la inversión pública y de la creación de infraestructura. Creo que acá hay una brecha que podríamos empezar a superarla. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias también. Nos quedan 5 minutos. Voy a dar lectura muy rápida a dos de las preguntas que han llegado, por ejemplo. Una de ellas comenta,
¿En qué actividades renovables se debería invertir la renta minera en las regiones donde la minería no genera un alto IDH? Ese es uno. Y otro nos recuerda, por ejemplo, Lucho Vargas Barbieri, que en el caso de Candarave ha habido una migración por el cual 40% de la población habría migrado hacia otros destinos entre el año 2003 y el 2020, mientras que la de Tacna se incrementó en más de 28%. ¿No? Los últimos comentarios, por favor, tanto del profesor Grover Pango como de Alberto Portugal, y el cierre les pediría 1 minuto de cierre cada uno, porque la verdad es que tenemos 4 minutos para culminar. Muchas gracias. Profesor Grover Pango, adelante. Esto último de Candarave es muy decidor. Las cifras y los datos que nos ha traído el señor Santa Cruz son ciertos, sin duda, pero Jorge Basadre es una provincia pequeñita, con una cantidad de personas que no llegan a 10.000, ¿no es cierto? Mientras que en la provincia de Tacna estamos hablando de encima de 300.000 personas. Entonces, ahí hay una diferencia muy grande. Y lo cierto de Candarave es esa despoblación, eso se ha ido ocurriendo de manera muy grave, y a partir también de una división que no resolvía mucho, que era, en vez de tener 2 provincias que se tenía antes, ahora tenemos 4, ¿no? Pero en Tacna. Pero eso no es, lo dejamos como una anécdota, si cabe. Pero los resultados son los que están hablando y tienen ese origen. De nuevo, manejar los conceptos de largo plazo y de corto plazo y de largo plazo me parece fundamental en todo esto. Y esa tarea de promover exigir, conseguir que las personas que pretenden tener responsabilidades públicas tengan información suficiente, me parece que es una tarea nobilísima que se tiene que desarrollar, ¿no? Porque si no es ser cómplices de la mediocridad, y lo peor que nos puede pasar es ser mediocres, ¿no? Y es muy difícil porque superar la mediocridad es de muy largo plazo. Entonces, por eso yo siempre regreso al proyecto educativo, porque me parece que se ha trabajado tanto, se ha conversado tanto, se ha buscado tanto para proponer algo que valga la pena, que tenemos que ser tercos en ello, ¿no? Necesitamos formar ciudadanos, y los ciudadanos son otra cosa, ¿no? No son votantes solamente, son gente que sea capaz de tomar decisiones después de pensarlas, que aprenda a discrepar sin que la discrepancia se convierta en un motivo de odio con los demás, ¿no? Que tengamos esa amplitud, ¿no? Es una tarea larga, complicadísima, pero necesitamos hacerla a toda costa, ¿no? Muchas gracias, profesor Pango. Nos quedamos con esa reflexión. Se requiere ciudadanía, gente preparada. Señor Portugal, adelante. Sí, yo quería referirme a la inquietud en qué inversión, a lo que he llamado inversión de calidad, inversión sostenible. Creo que en el caso del departamento de Moquegua hay 2 temas en los cuales hay que invertir. En agricultura, como dije anteriormente. Y tenemos que preocuparnos por una mayor captación de agua, represamiento de agua. El Valle de Tambo no deja pasar el agua hacia el mar y no la aprovechan ni lo aprovechamos los moqueguanos. Hay que represarla para tener agua permanente y desarrollar la agricultura en el departamento de Moquegua y también en el departamento de Arequipa. Un tema importante es la pesca. Los pescadores son extractores. Queremos que se conviertan en sembradores del mar, es decir, proyectos de maricultura. Y ahí hay que apostar. Pero no en proyectos de maricultura que a veces resultan ser un fracaso, sino que deben ser proyectos que generen resultados positivos y que sean aplicables. Un ejemplo, por ejemplo, aquí en Hilo, se ha comenzado a cultivar la corvina con el apoyo de la empresa minera Anglo American Quellaveco, con un grupo de pescadores, el erizo y otros productos que debería masificarse para de esta manera darle mayores posibilidades a este sector, porque cuando hay escasez, esa gente sufre, pero si siembra en el mar, ¿no?, va a tener las posibilidades de tener
una alimentación adecuada, mayores ingresos para una mejor educación para sus hijos, tener mejores posibilidades de vida en nuestra ciudad. Yo creo que en esos dos aspectos, en el caso de Hilo específicamente, invertir en agricultura, como han hecho los agricultores del Valle de Hilo, que han logrado precisamente premios internacionales en Francia y Portugal. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Portugal. Las palabras prácticamente de cierre de nuestro expositor Santa Cruz. 1 minuto, por favor, porque yo de ahí ya tengo que cerrar este evento. No, simplemente para agradecer la oportunidad, para felicitarlos por el esfuerzo que están haciendo de vincular lo que es las actividades propias de cada región, sus potencialidades en minería, en pesca y en agricultura, con una concepción integradora como la del desarrollo humano, que creo que sí está en condiciones de llevar a nuestra población a mejores horizontes. Yo los felicito nuevamente y los insto a continuar con este magnífico esfuerzo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Santa Cruz, profesor Grover Pango y Alberto Portugal. Extendemos también el agradecimiento a nuestros distinguidos invitados y al público en general por la atención brindada. Nos acercamos al final precisamente de esta jornada, muy satisfechos por la información compartida y las interesantes opiniones vertidas. Esperamos que la exposición haya esclarecido sus dudas respecto al desarrollo humano y la participación de la minería en Arequipa, Moquegua y Tacna. Los invitamos a seguir nuestros canales oficiales de información, donde podrán enterarse de las actividades y programas que el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú dispone para sus asociados y al público en general. De esta manera, finalizamos la actual jornada, agradeciendo una vez más a todos por su participación y esperando encontrarnos en una próxima oportunidad. Los dejamos con la proyección del video de Eduardo Cherres, ganador de la Onza de Plata en la segunda semana de julio, con su video sobre el potencial minero del Perú y su impacto en la economía. Hasta el próximo Jueves Minero en Rumbo a Perumín. ¿Sabías que el Perú tiene un enorme potencial minero y que su impacto afectaría significativamente el crecimiento del país? Si no lo crees, acompáñame a ver este resumen que he preparado. En la presentación del ingeniero Henry Luna, nos explicó sobre el potencial de la región Piura para la extracción de productos no metálicos, como los fosfatos en Sechura, la producción de cemento y la explotación de andalucita. Nos mostró un reporte de los minerales que generan más divisas, luego en el sector hidrocarburos, en el sector agropecuario y en el sector pesca. En Ingemet se cuenta con un sistema de información y ver el potencial minero que tiene el Perú. Es gratuito y se denomina Geocadmin. El ingeniero nos recalcó que debe ser usado en las universidades, ya que contiene más de 200 capas de información geológica y catastro minero. También tenemos GeoProMine, que es una herramienta para ayudar a los exploradores mineros. Nos brinda información sobre una serie de capas de geofísica geológica, y se han registrado más de 25.000 capas tomadas a lo largo del territorio peruano. Observamos que el potencial minero que tiene el Perú es significativo, ya que a lo largo del territorio nacional tenemos 96 minas en operación. Según estadísticas del MINEM, nos reporta la producción histórica acumulada, lugares específicos donde se extrae cada mineral, por ejemplo en el oro, plata, cobre, zinc y plomo. El ingeniero Luna nos explicó que en cartera de inversiones se tienen 63 proyectos mineros en fase de exploración. Podemos ver que existe un enorme potencial minero y nosotros como estudiantes debemos ayudar a promover para generar más fuentes de trabajo, que son el proyecto Michiquillay, el proyecto Zafranal en Arequipa, Corani, Los Chancas, Tía María y en Piura con el proyecto Río Blanco. Nos mostró una gráfica sobre los fondos que se han recaudado por la minería y en otro por generación de empleo directo. Últimamente se ha cuestionado que la minería no genera desarrollo, y con estos gráficos y reportes oficiales podemos observar que sí genera crecimiento económico para el beneficio de la población. Para eso debemos promover la inversión minera en el Perú y trabajar juntos, empresa, Estado, comunidad, para promover el desarrollo sostenible. Por último, si quieren conocer más sobre la actividad minera, los invito a seguir todas sus redes sociales del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Muchas gracias. Rumbo a Perumín, edición del Bicentenario, a través de RCR, Red de Comunicación Regional.